eso le aplicamos o la remisión, o el criterio, o la suspensión, o el abreviado, o la figura que a ustedes les parezca, pero tiene que ser una salida alternativa. Porque uno de los fines del proceso penal juvenil es justamente la desjudicialización. Porque nosotros estamos tratando con un adolescente de 14 a 17 años, según la ley 2169 del año 2003, que te dice que adolescente es de 14 a 17 años. Esa ley 2169 tienen que ustedes concordar con el artículo 194. Y ahí yo te pregunto a vos, Rosanita, ¿cómo yo determino la responsabilidad penal de un adolescente? ¿Cómo yo digo, Nico Acosta es responsable penalmente? ¿Cómo digo? Soledad. Madurez psicosocial. La edad más la madurez psicosocial. Eso tienen que dominar. Si ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo determino que un adolescente es responsable penalmente? A través de la madurez psicosocial, artículo 194, más la edad. Entonces voy a decir, Nico Acosta es responsable penalmente porque tiene la edad y tiene madurez psicosocial. ¿Cómo se determina, Marcelo Miguel Ábalos, la madurez psicosocial? Por el equipo especializado, profesor. Con el equipo especializado. ¿Y cómo está compuesto ese equipo especializado? Por psicólogos, pedagogos, médicos y personas. Abogados, psicólogos, sociólogos, psicopedagogos. Muy bien. Gracias, compañero. Pero falta algo muy importante. Pero falta algo muy Hay una importante. especialidad que se da en su casa, profesor. Un forense. Eso que dice el compañero es importante. Asistente social. Asistente social, correcto. El asistente Profe, social. asistente comunitario no se le decía también, o el término. Realmente se le dice trabajador social. Ah, ya. Trabajador social se le dice realmente. Entonces el trabajador social es la persona que se va a la casa, ve el entorno socioambiental del chico, con quién vive, qué hace, qué no hace, si se va al colegio, si consume droga, si no consume, hace un estudio de los factores de riesgo y de los factores positivos del adolescente. En cambio, el psicólogo estudia la madurez interna, la madurez psicológica, cognitiva y volitiva del chico. Dice el 194 si tiene la capacidad de determinarse según la norma, dice el 194, si tiene la capacidad de determinarse tipo la antijuridicidad del hecho, una cosa por el estilo, no tengo mi código a mano ahora. Entonces, cuando yo le preguntan en el examen, ¿cómo se determina? Por la edad, ley 2169/03, y la madurez psicosocial, y la madurez psicosocial es el estudio realizado por los trabajadores sociales, psicólogos y pedagogos para determinar la capacidad cognitiva, el conocimiento, y volitiva, la voluntad de refrenar esos impulsos del adolescente, de conocer lo que está haciendo. Y de la misma forma se hace ese estudio socioambiental que hace el trabajador social. Es fundamental eso. Bueno, y eso es con relación a la madurez psicosocial. Ahora, ¿cuáles son las sanciones en el fuero penal adolescente? Las sanciones en el fuero penal adolescente son 3. O sea, son 3 las más importantes. Y esto tienen que saber. Y 2 más. ¿Eh? 2 más después. 2 martes. Aparte de los 3, hay 2 más. Los 3 son medidas socioeducativas, medidas correccionales y privación de libertad. Correctísimo. Las 3 más importantes son medidas socioeducativas, medidas socioeducativas, medidas correccionales y medida privativa de libertad. La medida socioeducativa está establecida en el artículo 200 y son prohibiciones y mandatos que regulan la vida del adolescente al futuro.
Las medidas correccionales son la amonestación y la imposición de ciertas obligaciones. La amonestación es el llamado de atención intenso que hace el juez al adolescente sobre su conducta, y la imposición de ciertas obligaciones son tendientes siempre a la reparación del daño, al pedido de disculpa, a restaurar el daño directo con la víctima. Solamente que esa reparación no puede ir más allá de la exigibilidad que yo le puedo hacer al adolescente. No le puedo decir a Camila, pagar 500 millones de guaraníes porque el adolescente no tiene un cobre. Entonces, muchas veces eso hace un trabajo en beneficio de la comunidad, como dijimos en clase, hace incluso un trabajo en beneficio de la víctima, le pide disculpas, bla, 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 bla. Y por último, la medida privativa de libertad, que es utilizada como último recurso y por el periodo de tiempo más breve posible. Está establecida en el artículo 206 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que también establece claramente que el fin es educativo. Acuérdense de eso. Y tiene una duración máxima de 8 años, 6 meses a 4 años para delitos y 6 meses a 8 años para crímenes. Nótense o noten, Alfredo Jara, que los marcos penales del derecho penal común no se aplican en el derecho penal juvenil. Se aplican solamente esos dos marcos, de 6 meses a 4 años y de 6 meses a 8 años. Ahora, si quieren sacar 5, me pueden decir que a partir del artículo 196 se establecen 5 tipos de sanciones. En el 198 están la aplicación de las medidas de seguridad, vigilancia y mejoramiento, que es la internación en un hospital psiquiátrico, en un centro de desintoxicación, o la prohibición de la licencia de conducir. Y en el 202 está la aplicación de medidas de protección y apoyo, y ahí te remite al 34 del CNA, que son la guarda y la internación del adolescente en un hogar, una cosa por el estilo. O sea, las que a mí más me importan son 3, las socioeducativas, correccionales y medida privativa de libertad. Ahora, si tomamos literalmente como está diagramado el libro quinto, tiene 5. Y a esas 3 le sumamos, como le decía, la del 198, la aplicación de medidas de internación, vigilancia, que puede ser, ya les dije, y la imposición de algunas reglas de conducta de medidas de protección y apoyo del 34, que está en el 202. Ahora, la medida socioeducativa y la medida correccional pueden ser combinadas o acumuladas. Yo le puedo condenar a Josué Bernal o a Alison a medidas socioeducativas y medidas correccionales. Eso está en el artículo 199. Pero no se pueden combinar medidas privativas de libertad con medidas socioeducativas o correccionales. Tienen que saber bien el artículo 199 también. Ahora, otra pregunta clave. ¿Cuáles son los plazos de la medida socioeducativa, Soledad? ¿Quién sabe los plazos? Ese no es, profe, si fue delito y si fue crimen. De 6 meses No a puede 2 exceder de 3 años, profe. En el caso, Para delito de 6 meses a 4 años y para crímenes de más de 4 a 8 años. no. de Para 6 meses. crímenes, Profe, Alfredo, puede Alfredo, te estaba aplazando. Profesor, ese está en el 201 de la duración de la medida y su aplicación. Las medidas socioeducativas se ordenarán por tiempo determinado que no sea de 2 años de duración. El juez podrá cambiar la medida y eximir y prolongarlas antes del vencimiento del plazo ordenado hasta 3 años de su duración. Correcto. Entonces las medidas socioeducativas duran hasta 2 años, y pueden prolongarse por 1 año más. O sea, duran hasta 3 años. Podrían durar hasta 3 años. La medida correccional no tiene un plazo. Fíjense que no hay un plazo en el 203, 204 y eso. Y la medida privativa de libertad dura hasta 8 años para crímenes, hasta 4 años para delitos, y la pena mínima es 6 meses para ambos. No como dijo Alfredo, que es
4 años la pena mínima para crímenes. En todos los casos, la pena mínima en adolescentes va a ser 6 meses. ¿Está bien? Entonces, ahí está. Esa es la diferencia. Si le pregunto entonces cuánto puede durar una medida socioeducativa, hasta 3 años. Las correccionales no establecen un plazo, porque yo cuando le doy la amonestación al chico, una vez nomás la amonesto. ¿Entienden? Ahora, la privativa de libertad hasta 6 años, hasta 8 años, perdón, en crímenes. Entonces tenemos esas sanciones. De ahí pasamos a algo, ustedes se confunden mucho, que son las medidas cautelares, que están en el artículo 232 y 233. Si yo le pregunto a Soledad, o a Marcelo, o a Camila, que le veo acá en la pantalla, ¿cuáles son las medidas cautelares? Medidas cautelares sabemos que no tienen un fin en sí mismo. ¿Cuál es la diferencia de la medida cautelar en el fuero penal adolescente si leen bien el artículo 232? Que ya empiezan a tener connotaciones educativas. Dice el 232, se debe garantizar la educación del adolescente y la prestación de ciertas obligaciones, una cosa así por el estilo, dice. Entonces el 232 ya tiene carácter educativo. Pero yo le vuelvo a preguntar a Alfredo, ¿y cuáles son las medidas cautelares? Y Alfredo me tiene que responder el 239 del Código Procesal Penal, la aprehensión. Cualquier ciudadano puede realizar la aprehensión. El 240, la detención. Del adolescente solo puede ser detenido por imperio del artículo 427 del Código Procesal Penal, que establece que el adolescente va a ser detenido por orden judicial o en flagrante comisión del hecho punible. Ojo, ¿eh? Y después viene el 232, que es la medida provisoria, que ustedes tienen ahí su 232 que tienen que saber, y el 233, que es la prisión preventiva. La prisión preventiva es el tiempo que vos podés estar preso mientras dura el proceso. Ojo con eso. Y yo le digo, ¿cuáles son las medidas cautelares? A ver, Pedro Areco, decime cuáles son las medidas cautelares. Por eso la medida cautelar, por eso la remisión, No. la 2, ¿no? ¿Te aplazaste ya? Otro. La Marcelo medida, Miguel Ábalos. la medida provisoria y Profe, la medida privativa de libertad. No. profe, La medida provisoria y la Aprehensión y prisión preventiva, detención. Camila. Marquen en su código, Ah, anoten. escuché mal. profe, Sí, ya te doy la palabra. Entonces, cuando yo le pregunto, medidas cautelares. La medida cautelar en el fuero penal juvenil tiene una función educativa también, porque dice eso el 232 y le pido que lean. Pero como nosotros por el 193 aplicamos supletoriamente el Código Procesal Penal y Penal cuando nuestro código no determina algo, entonces me tiene que decir Pedro Areco, no, primero la aprehensión, 239 del Código Procesal Penal. 240, ojo, 240, solamente se puede ordenar la detención de un adolescente por una orden de un juez competente o en flagrante comisión del hecho. Al adulto, sí el fiscal puede ordenar la detención, pero del adolescente, solo el juez. Bueno, y después de esa detención, ahí volvemos al Código de la Niñez, libro quinto, artículo 232, medida provisoria, que siempre le decía yo que es lo mismo que la medida alternativa, y en el 233, la prisión preventiva. O sea, la respuesta, Camila, es, cuando yo digo medidas cautelares, vos me podés decir, en el 232 tenemos la medida provisoria y la prisión preventiva. Chao. Y si querés sacar 5, me decís, el 239 regula la 239 del procesal penal, establece la aprehensión, 240 la detención, pero se aplica al 427, inciso tercero, creo que es el que dice, o segundo, que el adolescente solo podrá ser privado de su libertad por una orden de un juez, y después viene la medida provisoria, y después viene la prisión preventiva. Esas son las medidas cautelares. Profe, pero se aplica el 227, dijiste, ¿verdad? 427. 427, ok. Del Gracias, Código profe. Procesal Penal. Código Procesal Penal. Que es el procedimiento especial para menores. Del Código Procesal Penal, procedimiento
¿Sí? Sí, Daniel. Sí, profe, entrando, o sea, cambiando ya de punto, las reglas de Beijing podría... Esperan un poco. Yo quiero que entiendan bien porque esto es lo que más se confunde. Ok, ok. Primero tenemos las sanciones, ya que ya saben, son 5, socioeducativas, correccionales, medida privativa de libertad. A eso le sumamos el 198, medida de mejoramiento de vigilancia, el 202, medida de protección y apoyo. De ahí pasamos a las medidas cautelares, 232, medida provisoria, 233, prisión preventiva. La cautelar es durante el tiempo que dura el proceso nomás. Después de eso viene la condena y ahí le aplico las otras, las socioeducativas. Ahí ya entienden, ¿verdad? Y a eso se le suman las salidas alternativas al proceso, Soledad. Al proceso. ¿Qué significa la desjudicialización? Yo te voy a dar un criterio de oportunidad, te voy a dar una conciliación, te voy a dar una remisión, te voy a dar una la salida que fuere. ¿Pero qué logro con eso? Que el adolescente esté el menor tiempo posible dentro del proceso penal juvenil. Con eso logro que el adolescente, y yo te voy a preguntar, ¿y qué es la conciliación del artículo 311? Yo me tenía que decir, es la reparación del daño patrimonial, donde el adolescente repara el daño material, porque eso te remite al 25, inciso 10 del Código Procesal Penal, que te dice que se pueden conciliar hechos punibles contra el patrimonio o culposo. Entonces es por la reparación del daño. Eso tienen que saber. Tienen que saber un poco la suspensión y el procedimiento abreviado. Esas son las salidas. Entonces, para poner en orden, primero las cautelares, aprehensión, detención, medida provisoria, prisión preventiva. Fabiola, después tenemos medida alternativa al proceso, suspensión, criterio, conciliación, remisión. Después de eso que tenemos la condena, medida socioeducativa, medida correccional, medida privativa de libertad y le suman las otras dos si quieren sacar 5. Eso ya quedó claro, no hay ninguna duda hasta acá. Profe, con respecto a las salidas alternativas, Siempre decir salidas alternativas al proceso. Y vos podés decir como está en el 241 del CNA, porque el 241, Fabiola, del CNA te dice, si tenés tu código, lee. Sí. Salidas anticipadas del proceso, te dice el 241. Podrán ser aplicadas todas las salidas anticipadas del proceso previstas en el Código Procesal Penal y B, la remisión. ¿Entendés? Sí. Diferencia entre suspensión condicional y procedimiento abreviado, ¿cuál sería? Porque eso es lo que me confunde en el código. La suspensión condicional te dice básicamente, la suspensión condicional del adolescente tiene que reconocer que cometió un hecho, tiene que tratar de reparar el daño, firmar un acuerdo de reparar el daño con la víctima. La víctima tiene que estar de acuerdo, pero se suspende el proceso condicionalmente, no se llega a una condena. En cambio, el procedimiento abreviado, si vos lees bien el 420, recae una condena. El tipo negocia una condena con el fiscal y dice, bueno, me va a condenar 1 año, sí, acepto 1 año, pero en vez de irme preso, me vas a dar suspensión condicional del procedimiento. Suspensión de la ejecución de la condena. ¿Entendés lo que te digo? El abreviado implica una condena. La suspensión suspende el proceso, suspende, vos cumplís la regla y se extingue la acción, se termina. En cambio, el otro se termina con una condena. ¿Entendés? Sí, y los dos se pide en la etapa preparatoria. Los dos se pueden, por imperio, muy buena pregunta, se pueden pedir en la etapa preparatoria en el marco del artículo 301 o en el marco del artículo 351 del Código Procesal Penal antes de solicitar la acusación, ¿entendés? Uno puede ser antes de imputar en la etapa preparatoria o si no cuando está cerrando la etapa preparatoria por el 351 del Código Procesal Penal. Gracias, está. Profe, esa era la suspensión condicional y ¿qué más era? Estoy tomando nota, perdóname. Procedimiento abreviado. Súper. La suspensión está en el artículo 21 del Código Procesal Penal. El procedimiento abreviado está en el artículo 420 y 421 del Código Procesal Penal.
La conciliación está en el artículo 311 del Código Procesal Penal. La remisión está en el Profe, artículo... Sí, ¿te puedo preguntar algo? sí. ¿Un menor de edad puede aceptar la comisión de un hecho punible en su estado de menor de edad? Y ya discutimos mucho eso, Rebeca, en clase. Evidentemente, hay dos posturas, dije en clase. Hay gente que dice que el menor no tiene esa capacidad, justamente estamos diciendo que se tiene que hacer un estudio de madurez psicosocial y bla, bla, bla. Pero la norma no prohíbe, entonces técnicamente el menor puede también prestar un consentimiento, pero siempre tiene que estar acompañado de un abogado defensor o de algún familiar. ¿Entendés lo que te digo? Pero es buena tu pregunta y es larga la respuesta. No da para un miércoles, un jueves, después que Paraguay empató con lluvia, calor, no da para que te desarrolle todo. Pero técnicamente, te hago muy cortita la respuesta, sí, no hay, o sea, no hay ningún impedimento. Ahora, ¿podremos encontrar impedimentos? Sí. ¿Y dónde? En la normativa internacional, la convención, la regla y todo eso, pero técnicamente puede. Profe, Bueno, Eso nomás era, profe, gracias. a vos. Pero tienen que saber, y otra cosa que quiero que sepan es, hay una bolilla que es la sentencia. O sea, ¿cuáles son los requisitos de la sentencia? Eso dimos en clase. El nombre, los hechos, objeto del juicio, la calificación, el pedido de sanción, después los recursos, la casación y la inconstitucionalidad son recursos extraordinarios. La casación, ¿ante quién se presenta? Ante la Corte Suprema de Justicia. La inconstitucionalidad, recurso extraordinario, ¿verdad? ¿Ante quién? Ante la Sala Constitucional. El recurso de apelación, le decía en clase, hay dos recursos de apelación. El recurso de apelación general y el especial. El plazo para el general es 5 días contra acuerdos autointerlocutorios que no ponen fin al proceso. Y la apelación especial es contra sentencias definitivas que ponen fin al proceso y tienen 10 días para interponerse. Eso nomás yo le pido que sepan. Y cómo se pronuncia la sentencia, o sea, cuáles son, qué tiene que tener la sentencia. Le digo, la identificación del adolescente, los hechos objeto del juicio, que es lo hecho, el cuentito que yo le decía en clase, la calificación y una serie de requisitos que están ahí. Eso tienen que ser. ¿Estamos? Sí, no sé quién me quería preguntar algo. yo estoy confundido si me puede aclarar. ¿El arraigo es cuando el adolescente o el adolescente tiene un lugar donde habita, donde vive, ¿verdad, doctor? ¿O me estoy Para mí el confundiendo? arraigo es tener familia, boludo. O sea, ese es el arraigo. O sea, no es tener un auto, una casa, un jet ski, no. Arraigo es que tenga una contención familiar de una persona que te pueda acompañar, que te pueda, o sea, puede ser súper humilde, pero tener mucho arraigo, ¿entendés? O sea, tener familia, eso es lo que hay. El proceso penal juvenil apunta siempre a eso, ¿entendés? Al acompañamiento, al seguimiento del adolescente, alto apoyo, alto control por los equipos interdisciplinarios, o sea, y siempre, Jorge, la prisión preventiva como último recurso. Yo no puedo decir, te voy a mandar preso a vos, adolescente, porque robaste no sé, una moto, como decirle algo medio grave, y porque no tenés casa, o porque tu papá no tiene, no, tenés papá, tenés mamá, se hacen responsables y salí, viejo. O sea, no vayan a buscarle, porque el arraigo es bastante complejo, porque se usa mucho, no tiene arraigo, ¿y qué es lo que no tiene arraigo? No tiene casa, porque no tenés casa te vas preso. Entonces estamos viendo el lado económico del derecho, y eso no estamos estudiando nosotros. Nosotros lo que estamos queriendo es que esa persona se reintegre a la sociedad, se eduque lo antes posible, y eso vamos a conseguir solamente en libertad y no en los centros de privación de libertad. La respuesta que nunca falla es en libertad, todo en libertad educativo. ¿Cuáles son los fines? Educativos, restaurativos, reinserción, educación. Esos son los fines del proceso penal juvenil. Educativos, ya les repito, está en el 207 eso. Entonces, no se vayan por las ramas tampoco. Después, Daniel. Profe, tomando la pregunta del compañero, básicamente el arraigo sería el abrigo del adolescente, entonces, ¿verdad? Para resumir en pocas palabras, no entiendo mal. El abrigo está mal, luego. Vos decís abrigo y ya entraste mal.
porque abrigo es una figura del proceso de la niñez y la adolescencia. O sea, un chico de la calle que tiene 12, 13 años, vamos a abrigar, le dicen los defensores del niño. Nosotros acá actuamos solamente si se comete un hecho punible. Y cuando vos cometés un hecho punible, lo primero que te voy a aplicar son medidas cautelares. Como primera medida, la prisión preventiva o la medida provisoria. Todas las veces tengo que observar la posibilidad de darte la medida provisoria. El 232 no te dice así un catálogo como el 245 del Código Procesal Penal, porque está construida esa norma en la inteligencia de que al adolescente le tengo que dar la menor cantidad de reglas, ¿entendés? Entonces no es que yo, y dice ahí la internación en un hogar adecuado, ese hogar adecuado jamás puede ser el centro, en la casa de tu tía, de tu abuela, de la familia ampliada, pero no la cárcel, ¿entendés? O sea, de balde vos siempre preocupate por alcanzar ese estado de libertad, ¿verdad? Y no abrigarle. No, esto es derecho penal, muchachos. El adolescente tiene que cometer un hecho punible, una conducta típica, antijurídica, reprochable, que tenga una sanción. Ahora, es un derecho atenuado, es un derecho penal atenuado, separado del de adultos, donde las penas no se llaman penas, se llaman medidas, donde hay un principio de especialidad, donde hay jueces especializados, fiscales especializados, defensores especializados, policías especializadas, tribunales especializados, donde todos confluyen en alcanzar ese fin educativo. Eso es lo importante acá. ¿Y cuál es el principio rector de todo esto? El interés superior del niño. Artículo 3 de la Convención y artículo 3 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Para mí es sumamente importante y yo les di en clase una definición del principio de especialidad. ¿Y por qué el principio de especialidad es tan importante? Porque de ahí surgen los otros dos subprincipios que son fundamentales. La desjudicialización que ya hablamos y la mínima intervención penal. Entonces, si bien es cierto, comete un hecho punible el chico, el derecho penal juvenil quiere invadir lo menos posible. Eso no quiere decir impunidad ni derecho blando, sino que es respetar el proceso en formación de un adolescente. Ahora, los instrumentos internacionales tienen que saber los 4 más importantes. La Convención, artículo 2, 3, 6, 12, 37 y 40, tienen que estudiar. 2, 3, 6, 12, 37 y 40. Las reglas de Beijing. ¿Qué te sugiere la regla de Beijing, Cardoso? Es cómo se regula el proceso penal juvenil. Eso tienen que ver, saber, dimos en clase, tienen un PowerPoint que está ahí, estaba mirando, está en el aula. ¿Qué son las reglas de RIAD para la prevención de la delincuencia juvenil? Estas reglas de RIAD operan para que la sociedad, el Estado, los medios de comunicación regulen ciertas cuestiones para evitar que el adolescente ingrese al sistema penal. Son reglas dictadas para garantizar la prevención de la delincuencia juvenil. Las reglas de Beijing, en cambio, te regulan el proceso. Estas previenen el proceso. Y por último, están las reglas de las Naciones Unidas para adolescentes privados de libertad de 1990, que le decimos reglas de La Habana, que regulan cómo tiene que ser el lugar de detención del chico. Se le tiene que dar un reglamento, no se pueden ordenar traslados, está prohibido el aislamiento, se tienen que separar adultos de mayores, adultos de menores, condenados de procesados, mujeres de hombres, todo eso están en esos instrumentos y están en el 245 en adelante del Código de la Niñez. Tienen que saber cómo es el trato del adolescente en el centro. Ese se llama centro educativo y hay una bolilla que habla del centro educativo. Entonces ustedes tienen que saber eso. Y eso es lo que tienen que saber de la convención, lo más importante, los artículos que le dije, un poco de las reglas de Beijing en cuanto a cómo regulan el proceso en general, porque acuérdense que cada país va a regular de acuerdo a su cultura y a su norma positiva el proceso, ¿verdad? No es lo mismo el proceso penal juvenil en Paraguay o en Costa Rica, pero sí los lineamientos generales de la convención, de las reglas de Beijing, de la directriz de Riad, etcétera, etcétera, etcétera. No olvidarse
de una cuestión que es fundamental, el Pacto San José de Costa Rica, su artículo 19 y 5.5, que establece la especialización del fuero. No olvidarse también de la criminalidad juvenil. No puede ser que si a ustedes se le pregunta cuáles son los factores de la criminalidad juvenil, por qué incide, por qué empieza, por qué hay crimen. Y hay varios factores. Es multifactorial la delincuencia juvenil. Tenemos la influencia de los pares, consumo de drogas, disgregación familiar, pandillas. O sea, hay varias cuestiones y tienen que responder, no se pueden quedar callados. También... Profesor, sí. ¿cómo se usa cómo es la supletoria cómo se cambia el código de la niñez y la adolescencia a otro código? O sea, ¿cómo se supletoria eso? ¿Por qué o sea, en qué casos puedo utilizar supletoriamente lo que me decís, verdad? Sí. La norma 193 del CNA, en concordancia con el 231 del CNA, te dicen, como el artículo 40.3 de la Convención te dice que el proceso penal juvenil es especializado, con leyes especializadas, operadores especializados y procedimientos especializados. Eso toma nuestro código y lo aplica en el artículo 222, 223, 224, 225, Código de la Niñez. Pero, por ejemplo, en nuestro Código de la Niñez no está regulado el allanamiento. Si yo quiero allanar la casa del joven que robó la moto, entonces me tengo que fijar en el Código Procesal Penal y utilizar la figura del allanamiento del Código Procesal Penal. Pero, por ejemplo, si cae Daniel Cardoso preso, yo no le voy a aplicar medida alternativa del 245, sino que le voy a aplicar medidas provisorias del 232 como medida cautelar. O sea, esa supletoriedad lo que dice es que siempre tenés que buscar la solución en el Código de la Niñez, en el libro quinto, a partir del artículo 192. Y si ahí no encontrás la solución, supletoriamente me voy a ir al Código Penal, al Código Procesal Penal, o por el artículo 137 de la Constitución, no me quiero ir hacia abajo, me voy a ir hacia arriba, y ahí me voy a mirar la Convención de los Derechos del Niño y todos los instrumentos internacionales que regulan la materia. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Pues ya me estoy durmiendo mucho, estoy muerto. Hoy no paré en todo el día, así que solamente me comprometí con Jonathan y con Luciana y con todos ustedes, así que si hay algo que me quieran preguntar, pues yo ya estoy para dormir. Puede continuar mañana una hora. ¿Qué querés desayunar el sábado? ¿Qué querés almorzar el sábado, profe? Necesitamos que nos digan más qué querés y vamos a tener todo. Te mando mañana en la mañana, profe. Para que ya estudiamos, pero tenés que tener en cuenta que hay mucho nerviosismo también, profe. ¿Qué tipo Que de sea asado? escrito nomás ya, profe. Qué churro atardeciste hoy, profe. Si yo rendí mi doctorado la semana pasada, eso no saben el estrés que es. Esto es una pavada. Ustedes lo tienen que estudiar, ¿no? Si no estudian es complicado. Milagro Felicidades, no hay. doctor, por eso. Gracias. No hay milagro acá. Felicidades, profe. Ahí, ya estoy. Acá estoy, profe. Bueno, es milagro. Profe, no vaya a hacer tambores en el examen, por favor. No, tranquilo. Bueno. Vamos a festejar, entonces, todo lo que pasaste, todo. ¿Qué vamos a tomar, profe? ¿Qué vamos a pasar todo? Vos sos doctor con todas las letras y nosotros somos alumnos de sexto semestre. No, yo le digo algo por lo que yo vi. Agarren a su programa, lean su programa. Me pueden, a través de Jonathan y Luciana, me envían alguna pregunta si no entienden, pero leanla con el programa. De balde no leen con el programa, eso es lo que no entiendo. Lean. Consulta, profe. Consulta. El examen, si cae rayo el sábado, igual se rinde. El examen no se suspende ni aunque venga, no sé, el huracán Katrina de vuelta. Profe, una pregunta, en serio. Doctor, esperamos el examen escrito. Tengo una consulta, de verdad. Buena idea esa. ¿Qué querés almorzar el sábado? Por favor, si nos respondes. Yo quiero que Linda nos va bien y rápido. Vamos a rendir bien, profe, pero tampoco te vamos a tener con hambre. Escrito, Escrito, profe. Vamos a servir con wiki para el festejo, profe. Se pueden tranquilizar. Otra cosa también.
la mesa examinadora también que tenga consideración con nosotros, Se sobre fue, todo el se titular fue el luego. profe, gente. Se Yo creo que ustedes no van a conseguir otras personas que tengan tanta consideración con ustedes. Ahora ustedes son los que tienen que ponerse la pila. Ya está fácil. Yo le digo fácil. Fácil, fácil. ¿Qué marca de cerveza te gusta, profe? Gracias, equipo profe, te por da, tu tiempo, que nos ayude. realmente. Bueno, muchachos. Doctor nos querido, vemos. Gracias, Chao. profe. Te muchísimas mereces gracias, doctor, por todo tu lo tiempo. mejor del mundo. Ya vos te invocas a las 7 de la mañana y ya está. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. Chao, doctor chao. querido. Sábado 7:30, Nos vemos sábado 7:30. Chao, profe, gracias por tu Dale, profe, tiempo. te llevamos Gracias, profe. cafecito. Por tu tiempo, Nos doctor. vemos. Chao. Gracias, doctor. Gracias por tu Raimundo, tiempo. y pago a la profesora, ve. Qué desastre que somos. Dios mío, ustedes me Yo estoy hecho puta. Pero nomás ya los quiero para el asado ¿Qué que es lo que ustedes le vamos a hacer, prometieron. ¿Qué? Vamos a ser sinceros, espera. ¿Qué Era cena, buena chicos? idea. ¿Qué cena? Era buena idea. ¿Qué cena? Desaprendimos. ¿Alguien entendió? Vamos a hacer la medida cautelar y salida procesal, ayuda. Hola. ¿Alguien pudo grabar? ¿Qué es lo que le pasa a ustedes ya otra vez? Sí, eso en serio, se grabó el repaso. Yo grabé audio, pero yo me estaba secando mi pelo y grabé desde la mitad por ahí. Realmente, yo soy luz inútil, escrito tenía que ser. Yo creo que si le peleamos un poquitito más, pues. Selección múltiple. Alan da pues va a la clase. No, qué puta. Desarrollo en todo caso. Boludo, yo no estoy en la bolilla 3, no sé, el tipo agarra y ya habla del artículo 421, el artículo... Alan. Así mismo yo estoy al boludo. Qué Alan. puta. A mí me confundió todito cuando habló de la medida cautelar, salida procesal. Nos fuimos a la vez. Jonathan, que estén escrito, por favor. Te vamos a amar y te vamos a besar también si querés. Muy Alan, anda a cagar, te dije para estudiar y me ninguneaste. Jonathan, por favor, no ha escrito. ¿Cómo? Todo le ningunea a Alan legalmente. Ojalá le Mañana le va a pedir otra vez al doctor una horita y le vamos a presionar otra vez. Pero Agrégale a John. Vamos a seguir estudiando. Vamos a hacer piel Vamos a asado. rendir escrito, partner. Uno se va a se hacer. va. Qué puta. Se va a hacer. Hay una compañera rubia que le pueda enviar a su pack. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay una que hace. Se va a hacer asado. Ay. El profe dijo que no era mala idea que se escrito el examen. Sí, por Y el eso estaría compañero bueno. dijo y dijo Presionar Es cuestión de Jonathan, pedí que perseverar, sea ¿no? negociar, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer algo. Él sabe, yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo. Él sabe que nosotros estamos hasta los huevos, o sea, hasta el culo estamos todos. Y si tiró ese escrito, quiere decir que el sábado va a venir, va a jugar, nos va a extorsionar y nos va a hacer rendir escrito. No se Yo confía. creo que hay que presionarle, no vaya, ya piro. Alan, no Mañana, tratamos nada, a que la- se le a pregunte la si es que se puede rendir escrito, por favor. Esa es la única pregunta, te juro. Imposible en el primero que nada, casi todos habilitamos en tercer llamado por consecuencia de asistencia. Algunos habilitaron raspando, besando, no sé, arrastrado, digamos. Y, boludo, tercer llamado ya es el mata-mata, a todo nada. Yo creo Sobre que el un- delegado que consiga tercer llamado va a ser delegado perpetuo. Man, No, yo yo ahí si le consigue pago, eso, no sé, men, no no sé, sé, voy a... Te chupo la pija, qué sé yo. Voy a... Realmente si Pero consiguen tercer eso, llamado, men. usted tiene que entender nomás que el tercer llamado Si consiguen escrito. es mata-mata, mata-mata. Les juro y les prometo. ¿Por qué no entra Demasiado. Jonas si seguimos estudiando? Ya debe dormir con seguro. Pero sepan algo. El profesor Camilo no es Bonifacio y no es Martínez Simón. No. Camilo es más tranquilo. Accesible, muy canchero. Claro, boludo, pero vos no tenés que tener en cuenta que hay gente que estudió como pudo. Pero el tipo te está hablando de lo que referentemente se tiene que estudiar, pero el tipo te dice otra vez, estudia tu programa, lee, hace, hija de puta,
¿En qué tiempo sin laburar y mucho Jonathan, tiempo veniste cerrar acá, boludo? Acá lo Imposible. que nos pega Jonathan, es su mesa examinadora, esos otros que tomaron. Eso es lo que chocho hay que evitar para que los compañeros que ya no pudieron pasar en ese segundo llamado les vuelva a ocurrir. La actuaria, el fiscal. El Yo lo que calculo, fiscal. Lo yo lo que imposible creo, es que no se vayan los otros profes, examinadores o como quieran llamarle. Imposible. Yo creo que el delegado tiene que hablar con el profesor de que ellos no Yo lo son único que luego sé es que la parte de la ley mesa. 1 con la ley 2 y 3 en concordancia con la 4 y pasamos, papá. más o menos. Vos tenés que decir Jonathan, libertad de educación. preguntarle nada en serio si Espera, por ahí se puede rendir escrito eso. y vamos a ver ahí, no sé qué Preguntale No, si formato. espera, no le podemos Julio, llevar otra Julio, espera, vez no puedo. Le comida damos, No le es, damos no es que sondeado. sí se Le puede. damos sondeado todo. ¿Qué le van a sondear, Chocho? La verdad que Serenata, vamos a puede hacerla ser ahora. Serenata, porque no creo que Rosanita, vos quieras vamos tomar a otro día. volarle. Déjame en tu privado, pero. Chocho, ¿y es bien posible ya lo del asado? Sí, eso vamos a hacer sí o sí, Ori. Sí o sí vamos a Y hacer. bueno, hay que ver ya ahí con el guardia y que hay que llevar, pues yo estoy y nada. Sí, vamos a Sí, meterle eso. no. Que le vamos a hacer oler luego, que el humo se vaya por la nariz el doctor. Que sea escrito, por favor. Por favor, no la Jonathan mañana si se En puede serio, escrito que yo sea. Sí, mañana le no da hay un forma. grupo, hermano. O Sí, sea, que eso, en serio, tiene que sí, eso serle. se consigue. Yo Digo te yo decía algo, que no yo. sería una mala idea. Esperamos, Julio. Yo te decía algo, boludo. En serio te digo, así de corazón. Yo creo que vos tenés que irte y decirle al profesor, mira, profesor, ayer en el Meet, de tanta consulta que nos hicieron, en serio, y estamos ni haciendo el intento por probarnos. Tenés que entender también que casi la mayoría de los que han rendido oral habilitaron raspando y todos quieren pasar el sexto semestre. Queremos que se haga escrito porque en serio, imposible va a ser estar así, ¿entendés? Sin embargo, si es escrito, boludo, vamos a sentarnos. En 2 horas podemos liquidar. Y Eso, el expediente se liquida porque, mira, es sábado. Entrar por ese lado, boludo. Es sábado. Venía acá a romper la ola. Va a tomar el oral a 120 alumnos que están a media. O sea, es la realidad. O sea, es algo real. O sea, es una negociación así donde nosotros no estamos jugando el pellejo. Pues si recursamos acá la mayoría, nos vemos el año que viene, por otra vez retomando esto, ¿entendés? Y que Y La nosotros mitad bueno, se cubrimos tiene la que hacer. fotocopia también. Así para que no se No hay, estrese por no ese es. tema. no hay, no hay Sí, posibilidad de claro, hacer una más vale. extensión o algo después si es que quiere, tipo donaciones. Capaz eso también, la verdad, le puedes preguntar eso, Chocho. Tipo, Sí, si que es si escrito, podemos no sé, llevar vamos a donar donaciones algo otra vez otra vez a a Itagua, Itaguá. qué sé yo. Eso. Todo es posible. No, en serio, hay que jugar hay que Tipo, apostar hay un al profe escrito. que puso, creo que no sé cuántos kilos de Más kilo de alimentos no comida, no, por perecederos y eso hay que favor. llevar. Algo así se puede hacer también. Cualquier Lo que cosa podemos podemos hacer es hacer. aplazar sí, Cualquier, los pagos llevar, para donar que él víveres tenga al centro consideración. educativo de Aplazo, Itagua, qué aplazo sé yo. masivo nomás ya y así nos si es que se habilita. queda en el horario hasta qué hora lo que se va a quedar en la facultad del profesor. Y calcularle que, 4 horas. calcularle que somos 80 en la lista. Calcularle que somos un poco más No, también. No sé cuántos somos. 130 por ahí somos, Alan. Y bueno, imagínate, si el tipo ya te dice que se vaya a las 7:30 y empieza a llamar de A a C, y ahí lo ya hay 60 por ahí. Bueno, Imagínate. muchachos, ya me poco de Después, tema. Vamos a estudiar, ma, porque Chocho no va a la voluntad y decir, sí, sí, voy a hablar con él, ma. Y salí nomás, amigo. Chocho, Nos vemos. Salió ya, Chao. Chocho. salió ya. que mañana tiene una hora. Che, Bueno, realmente sí, le pregunto algo. ¿En qué bolilla pero están acá afuera, hola? Así sin mentir, ¿en qué bolilla pero están así bien? Yo me quedé en la 11. Hija, yo Tres. me yo quedé me en quedé la... en la- Estamos, yo voy a empezar está a más las fácil 2 de las ganar 2. Teledingo que pasar esta materia. ¿Y cuál es la Eh, bolilla más rompeola? Aparte de la 8, por ejemplo. las La 2. 8 es la que yo no entiendo un carajo. La 8 es la más larga, creo. Y Y después eso, está la esperan 2. vos, esperan vos, Julio. Ese él explicó porque él empezó a hablar de los principios rectores del procedimiento de la jurisdicción y después, a continuación, explicó lo que es de la competencia de la Corte Suprema. Después desglosó la parte de lo que es apelación, donde hablaba del artículo 2.
puta, anoté y ahí no me acuerdo qué era. Pero habla de lo que es la parte de ejecución de medidas, después las funciones del juzgado penal, del juzgado de paz. Son, ahí tocó lo que Ese es yo creo que es el la artículo 12. correlatividad de No, la no se bolilla 7, que puede es la bolilla interferir 8. con eso. Yo entendí así. Consulta, ¿qué es lo que es el Pacto de San José? Pacto de San José de Costa Rica. Es un pacto de los derechos humanos nomás. No más. Es un pacto de los derechos humanos. ¿Y qué es lo que dice en el artículo 5 que tenemos que saber? No sé, seguro que habla de los derechos del niño. Pero él te habla, por ejemplo, del código de la niñez, después te habla del código de la convención. Ya, puta. De la convención tenés que saber el artículo 40, inciso 3, inciso 4. Pero siempre el artículo 40 de la convención. Después hay otros, ese está todo en la bolilla 2. Solo la bolilla 2 habla de la convención. En Que la es el bolilla artículo 2. 2, el artículo 6, el artículo 12, el artículo 16 y el artículo 40. El más importante es el artículo 40. Yo me Ese di está ahí en cuenta que el- si, yo me di cuenta que si le decís bien los artículos al profesor, ya te pone un 3 o algo así. Yo me di cuenta que no aprendí nada y Yo no nos soy vos enseñó como realmente. una clase normal. Somos dos. Alan, anda a cagar. Eh, Hoy te dije para estudiar, hoy te dije para estudiar. hoy no me dijiste nada, Sole. No, Yo hoy una estaba vez no cagado en quiero la decir. escuela. Mañana vete vos. ¿Ah? Yo León no puedo estudiar. Yo estoy estudiando sola, acá quería estudiar con Alan y Alan no quiso estudiar conmigo. ¿Qué vos o Alan será? Estoy ni a full, boludo. ¿Qué me había quedado? Me quedé ni a estudiar el lunes y el martes. Salí de una reunión. ¿Me voy a quedar acá? Sí, me voy a quedar. ¿Y qué vas a hacer? No, tengo que enviar un mail, boludo. Le dije, va, me quedé a estudiar hasta las 9 de la noche ahí solo. Se grabó, Imposible. vio. Ya mandé la grabación, pero grabé de la mitad porque me estaba secando mi pelo. Ah, bueno, gracias, Sole. No sé si ¿Dónde alguien está eso? grabó el inicio en el grupo. ¿Dónde está? No, no, no. Ah, Pero sí. 17 minutos. sí, bueno. Y sí, Pero, 18 minutos lo que estuvo Y, dando clase legalmente. y hoy, ¿hasta qué hora el estudio hoy? hija de puta, yo no sé, boludo. Yo me cañé y quedé dormido, Y boludo. vamos a estudiar ahora, que si vamos a preparar alguna pregunta y estudiamos. ¿Qué, en serio, en serio? Que Ese no de hay las problema. sentencias, el de las sentencias yo nunca leí todavía, el que él dijo lo último, los requisitos de la sentencia. Ese yo no sé en qué parte está, pero todavía yo no Estoy leí viendo, eso. pero yo le puedo decir algo en serio, si es que de por ahí no quiere que hagamos escrito, pongámonos la pila No, entre hoy le acabo de y preguntar y mañana. me puso que no, ya te cuento. ¿Qué pasó? Yo le acabo de preguntar y me puso que ¿A no. quién? Al profesor. ¿De qué? Le puse ninguna posibilidad que sea escrito, no, me puso. No, pero ahora niño se va a arrancar los huevos hasta mañana, hasta las 6 de la mañana. Escribile mañana cuando esté No ahí te va a boludeando hacer en Instagram. escrito, no te va a hacer escrito. Yo sé que no quiere hacer escrito. Pues, ¿quién vio ese ahí? Un profesor vio con alma de docente se había tomado un sábado de septiembre con lluvia No al, vaya. a las 8 de la mañana. Marca ni lluvia y frío, raro. Peor No, todavía. peor de mierda va a ser. ¿Ah? Bueno, y vamos a poner un esquema para estudiar ahora. Ahora a las 10 vamos a estudiar hasta las 12. Ay, copete. Copete no tiene vida mía. Bueno, entonces, ¿qué nos va a pasar? Podemos- Yo me levanto a Che, las 4 profe, no, po. Y yo también. ¿En serio le podemos meter otra vez un Yo así estoy. tipo, me voy, me baño, como algo, fumo 600 cigarrillos, pero vengo y me siento? Métanle Porque ustedes. yo en serio estudié hasta la bolilla 3. Y iba a ser imposible, pues me estoy guiando en base al programa. Estoy haciendo así como que recibo solo, hablo ahí, leo otra vez. Leí hasta las 8 pero de repente como que no se me queda otra vez, ¿entendés? Lo más importante del programa nomás tenés que sacar, no hace falta que todo luego, porque si no te vas a confundir demasiado. Eso Sí, que no, eso de Nayeli, eso nomás estudia. Con base a eso lo de nomás, Nayeli. Este, solo eso andas leyendo. este.
De este empecé. Y este, de la bolilla 2, Dios mío, qué largo que es, por favor. Pero eso no hace falta que estudies todo lo que dice en la bolilla 2. Tenés que saber para qué sirve las reglas de Beijing, para qué sirven las reglas de Riyadh y para qué sirven las reglas de, o sea, lo de La Habana. El de La Habana no me acuerdo luego. Hagan sus propios resúmenes ustedes y así es más fácil. O sea, y sí, justamente eso, no toda la bolilla, ¿verdad? Yo hice en base a lo que es, a lo que yo entendí y ahí le metí al estudio, ¿verdad? O sea, sacaba todo lo que eran los argumentos, después las ideas principales y lo que son esos datos más relevantes. Y ahí empecé a explicarle como si fuese que el profesor estaba frente mío y ahí hablaba. Y se me quedó por lo menos la bolilla 1, ¿entendés? Avisen si es que la vamos a meter. No sé qué opina el resto. Yo les dejo, chicos. Dale, Sole. Sí. Alguien está para estudiar más tarde. No es más tarde, boludo. Ahora tenemos que estudiar, men. O sea, dentro de... Boludo, yo no llegué recién, boludo. Casi me morí ahora ahí viniendo por Raúl, boludo. Para poder llegar acá para el mío. Qué quilombo, boludo. Realmente qué quilombo llega. Y bueno, arranquemos, boludo, si quieren. Yo ya miro, yo después me voy a bañar y me voy a acostar, vaya. No sé quién quiere arrancar, qué quiere empezar, dónde podemos empezar, dónde podemos resumir. Si empezamos por bolilla, si no empezamos por bolilla, no sé. ¿Cómo Una quieren opinión empezar? nomás. Viste que Sí, tenemos las bolillas, creo que son 16. ¿Por qué no sí. hacemos lo más importante de la 1, lo más importante de la 2, de la 3 y así? Entonces estudiamos todas las bolillas, solamente lo más importante. Bien ahí, José. Me gusta eso, José. Me gusta. Y hagámonos eso Vale. ahora y hasta la hora que puedan. No sé qué dicen Y el resto. 1 hora, 2 máximo y ya está. Y después mañana la misma cosa y el sábado pasamos con 5. Bien, José. Me gusta todo esto. Hagamos eso ahora. Dale, ya está. Voy a buscar mi resumen. Yo Cada tengo uno acá. también puede desarrollar una bolilla. ¿Cómo? Por ejemplo, Aramí desarrolla bolilla 2, vos 3, yo 4, y así cada uno hablamos. Pero vos sabés que eso que dijo Josué, por ejemplo, es la gran puta. O sea, cada uno parte por parte. O sea, buenísimo, porque ahí vamos a hacer un resumen ya de lo que cada bolilla representa. ¿Me explico? Sí. Pero espera que es mejor. O sea, no sé qué dicen ustedes. Avisen y le metemos. Bueno, vos tenés la pregunta, Alan. Vamos a empezar ya. Espera que gran punto. Primera lección, bolilla 1. Bolilla 1. Origen y evolución histórica de los modelos de justicia penal en el justicia penal de la adolescencia. Ese todo el mundo creo que sabe. Bueno, y sus orígenes son en Roma y donde los niños a partir de los 7 años ya eran sancionados de la misma manera. No. Origen y evolución histórica te habla de lo que es la justicia penal adolescente, De lo donde que te era dice que antes. lo que era antes. En Paraguay existieron dos modelos. Estaba el que era situación Sistema irregular. irregular y después que era en el 81. Y después en el 2001 empezó como modo de protección integral. Así mismo. Así sería. Yo te digo, la bolilla 1 yo sé de memoria porque eso fue lo único así que estudié así en regla por ahí. Después los antecedentes de eso. Después el antecedente se rige por, ¿cómo se dice? La ley 903/81. No. Del Código del Menor. Figuraba como nombre de código de menor en la ley 903/81.
Y después ya es, después Código del del- 81 ya se viene el promulgó. Código de la Niñez y Adolescencia en el año 2001 que viene con la ley 1680. Acá yo tengo el resumen. ¿Entendés? Eso yo hice así con mi palabra. Bueno, después el cambio de paradigma en el enfoque de la justicia penal de la adolescencia. A ver quién sabe eso. ¿Sabe ese, Julio? El cambio de paradigma se da con el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, por medio de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Así, que, f- no, pero esperamos, que fue, Julio. o sea, primeramente Se fue da, se da con la Convención Convención Internacional Internacional, de Derechos del Niño, donde sí, se consagra la doctrina de protección integral. integral, sí. Bueno, ese, donde O se sea, hasta ahí, reconoce, sí. Y después, donde se lo reconoce, ahí es donde en el cambio de paradigma es donde se le reconoce al niño como sujeto, no como objeto. ¿Está bien? Sí. Bueno, y después viene la evolución de la doctrina de la situación irregular e impacto de la misma hasta el año 2001. Ahí te habla otra vez lo mismo. Te dice que se basaba en la doctrina de situación irregular, donde en el cambio, donde se ve el cambio en el código menor vigente anteriormente con la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia. Y a través de ello hubieron modificaciones en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. ¿Está bien? Bolilla uno para mí que comenzamos la bolilla 3, boludo. No, como quieran, yo ya estoy, boludo. O sea, la bolilla uno es así, evolución, paradigma, cambio, modificaciones, doctrina, o sea, son cosas puntuales, pero el que le toque la bolilla uno es un grosso, boludo. Metámosle la 3 si quieren, el marco normativo. Ahí O empezar un la poco la bolilla, Constitución. o un poco la bolilla 2 también si quieren, no sé. Bolilla 4 nomás ya. Vamos, y Bueno, dale. estamos bien ahora. Vamos a terminar la bolilla 1. Vamos a lo más importante de la bolilla 2. Cierto. Lo importante de la bolilla 3. Bueno, y vamos a hacer bien, Josué. ¿Y cómo hacemos? ¿Cuál es lo más, cuál es lo más importante de la bolilla uno para ustedes? Que puede llegar así a dar un impacto así en alguna pregunta que él diga. Puede ser el origen, puede ser el cambio de paradigma, la doctrina, lo que es el nuevo código o las consideraciones del libro quinto. Porque ese libro quinto, por ejemplo, toca mucho lo que es la importancia de, ¿cómo se dice? La protección Sí, del... exactamente, con la adopción de la Convención del Derecho del Niño, se adoptó que el nuevo paradigma, El libro quinto solamente se fija netamente en el la adolescente con protección integral. problemas con la justicia penal. Sí, pero hay una cáscara de banana ahí que yo, por ejemplo, o sea, traté de ver así y resumir. Yo le voy a leer así como yo hice. Y dice, con la adopción de la Convención de los Derechos del Niño, se adoptó el nuevo paradigma de la protección integral, donde ubica al adolescente como persona en desarrollo, con principio del interés superior del niño, de autonomía progresiva y el principio educativo. También indica que un niño es un menor de 18 años, es decir, que no indica el inicio de responsabilidad. ¿Entendés? O sea, que vos 18 años, vos podés ser un niño, pero acá en nuestro país, por ejemplo, y ahí te dice que en nuestro país se produjo un gran cambio en nuestro sistema jurídico, donde se dejó de lado la antigua doctrina de situación del menor irregular en situación irregular, dando paso a la protección integral, donde se creó un fuero penal adolescente especializado en adolescentes con conflictos con la ley penal. ¿Está bien? ¿Aló?
Sí, está bien, está bien. ¿Sí? O sea, para mí la parte más importante de lo que puede llegar a lo que es la bolilla uno son sus orígenes, el antecedente, su evolución, lo que representa el nuevo código y las consideraciones del libro quinto. Eso es lo que para mí es así, porque después la evolución y demás habla después en lo que representa la doctrina. Creo que más bien la bolilla uno se basa en la evolución de nuestro código de la niñez y adolescencia a través de la Convención Internacional de Derechos del Niño, donde después se aplica el cambio donde surge donde se dejó el modelo anterior de lado, que era la situación irregular del menor, y pasó a ser el sistema de protección integral a través del Código de la Niñez y Adolescencia, que después obviamente transcribe al libro quinto, de lo que representa que hubo unos cambios a través de eso dentro de nuestro Código Penal y también del procesal. Así yo creo que se puede defender bien eso y como un buen resumen. No sé qué dicen ustedes. Che, Continuamos. te iba a explicar un poco algo. Viste que, por ejemplo, o sea, vos entras, te sale la bolilla, qué sé yo, 8 o 6. Si es que no podés completar todo o sea, las preguntas tenés que avanzar nomás, boludo. O sea, si es que no podés completar toda la bolilla. Yo la bolilla 2 Vos tenés que realmente, saber tenés que hacer lo que sabes de la bolilla, ¿no? Si es que te yo perdés, la- te digo. no, yo en la bolilla 2 de repente así como me perdí de repente por el marco internacional, los principios del interés, donde habla también del artículo 54, pero él netamente habla de así de lo que son aprehensión, todo lo que venía hablando ahora, ¿entendés? Tipo, eso sí o sí nos va a preguntar que no nos fijemos a que no, dándonos a entender que no estuvimos de las bolillas. Lean el programa y analicen bien qué es lo que entienden, más o menos yo a entender. No sé si todos entendieron así o qué es lo que... Alan, Señor, diferencia entre aprehensión y detención. La aprehensión es cuando se le agarra al adolescente y de manera, ¿cómo se dice? Flagrante. No tiene nada que ver flagrante ahí. De manera, o sea, por un rato. Se le aprende por un rato, por un cierto tiempo. Y detención es cuando se le retiene o sea, no puede salir, se le priva de su libertad sí. hasta darle ¿cómo es? Un proceso. Bueno, lo que yo entendí fue aprehensión se le aprende en flagrancia por un policía y ahí queda aprendido por unas horas hasta avisarle al juez si es que después va a ordenar su libertad. Y la detención es por una orden judicial, una orden escrita emanada por un juez. Si por ahí es otra la respuesta, me corrigen si me equivoco. Sí. Bueno, pasamos entonces. Mira, acá está. La aprehensión se refiere a la retención momentánea del adolescente por parte de las autoridades. Y la detención es una medida más restrictiva que implica privar al adolescente de su libertad. Y dije bien, pero dije bye bye. Las medidas cautelares y eso, ¿saben todo? No, yo no llegué todavía a eso, boludo. No sé ni qué bolilla es. Bolilla 9. ¿Y cuáles eran los requisitos de la sentencia? Régimen de libertad, salida anticipada. Yo creo que esa es la bolilla 12. De procedimiento de la jurisdicción, acá te habla, fundamentación, requisito, concepto, procedencia, apelación.
Bolilla recursos. 12. No, no era ese. Ejecución de la medida privativa de libertad es el 13. Ya, puta. Acá estamos perdidísimos. Para mí que leemos nomás bien, boludo. ¿Cómo? Y podemos ni leer así como les digo. De la bolilla 1 sacar lo más importante, la bolilla 2 sacar lo más importante, la bolilla 3 sacar lo más importante. La bolilla 4 la parte de derecho penal de adolescencia, donde él habla de las garantías, su principio de legalidad. Marquen así lo que puede llegar a preguntar y ahí enfoquémonos en eso. Hablando siempre, boludo, de la madurez psicosocial. El madurez psicosocial. Boludo, yo ni estoy en bolilla 3, no sé qué estudié. Boludo, yo estaba en la bolilla 8, boludo. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Le metemos Eso o no? dice cómo se determina la madurez. ¿Qué? ¿Y cómo se determina? A través de la edad del adolescente y después, ¿cuál era? Ah, sí, por la edad y por la madurez. Y después habló sobre los factores también. ¿A partir de cuántos años un adolescente es responsable penalmente? 14. 14. Hasta los 17. Sí. Hasta los 17. ¿La franja etaria cuál es? Hablando de edad. La franja etaria es de la concepción hasta los 13 años, se es niño, y después de los 14 hasta los 17 años se es adolescente. Y luego se es adulto. Adulto a los 18. Sí, esa es la franja etaria, así en pocas palabras. También preguntó sobre los factores y eso es lo que no me acuerdo del otro. Y la respuesta era sobre el consumo de drogas. ¿Escucharon ustedes? ¿Cuál era la pregunta esa? La respuesta, lo que... Yo creo que más, cuando él empezó recién a hablar, yo anoté así, yo le digo lo que yo anoté y en base a eso inclusive podemos ir Yo lo que quiero viendo saber ahora. es, Alan, viste que por ejemplo cuando se le agarra a un adolescente, ¿verdad? Ujú. De 14 años, sí o sí cuando se le aprende se le tiene que hacer el test psicosocial para aprenderle o no. No, ¿cómo que? O sea que se le agarra normal al adolescente, después de que haya cometido un hecho punible. Claro, pero ¿quién la agarra? O sea, eso es lo Y que tenés que entender. el policía. Y bueno, y el policía, ¿por qué la agarra? Eso una vez dijo él en una tarea, ¿por qué el Y policía? cuando le ¿Por qué agarra, uno? la única forma en que se le pueda agarrar a un adolescente sería por flagrancia. Flagrancia. Tengo entendido. En flagrancia, Sí, flagrancia. Cuando está flagrancia. cometiendo